Gloria a Dios, bienvenidos en el nombre del Señor. A todos ustedes, aquellos que nos están viendo en línea también, bienvenidos este día. Quisiera que abriera su Biblia conmigo para iniciar esta mañana el Salmo 34 y el libro de Romanos, el capítulo 11. Vamos a orar a Dios y vamos a continuar en nuestro estudio acerca de conociendo a Dios. Hoy vamos a hablar y a considerar lo que la Biblia nos dice acerca de la bondad de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios que es un Dios bueno? Aleluya. Yo doy gracias a Dios porque su bondad ha tocado mi vida y agradezco todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y por mi vida y para su gloria. Esta mañana queremos darle a Él la gloria, hablando de esta característica de su persona. Pero antes vamos a pedir a Dios que bendiga nuestro tiempo, Señor. Bendice en tu palabra nuestro estudio, Señor. Bendice la palabra a nuestros corazones. Que podamos ser, Señor, ensanchados, ampliados, Señor, en nuestra fe, en nuestro conocimiento de ti, porque eso te deleita a ti, eso deleita tu corazón, que te conozcamos, que sepamos quién eres tú, el único Dios verdadero. Y en esta mañana, Señor, bendice a todo aquel que escucha, a todo aquel que oye, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. You want to start the time, honey? You didn't start the time. En el Salmo 34, verso 8 dice, probad y ved que el Señor es, dígalo, es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Ahora, quiero que notemos el salmista no solamente nos dice que el Señor es bueno, aunque sí lo es, y de eso vamos a hablar esta mañana, pero nos invita a ¿qué? A probar. Probar y a ver o a experimentar la bondad del Señor. Y creo que esta mañana usted y yo estamos entrando en esta jornada en la palabra de Dios. Vamos a continuar la semana que entra hablando de este tema, aunque pudiéramos hablar quizás meses sobre esta parte y porción del carácter de Dios. Pero la bondad de Dios se nos llama a probar y a ver que Él es bueno. Y dice, y el hombre que prueba, el hombre que ve la bondad de Dios, la experimenta, es bienaventurado. Es bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere que Dios lo bendiga? Entonces, pruebe de la bondad del Señor. Reconozca la voluntad de Dios en su vida. Y esta mañana queremos hacer eso. Ahora, el hombre que confía en el Señor es un hombre, ¿verdad?, que crece en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo fue la última vez? Póngase a pensar un momentito conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo para meditar sobre la bondad de Dios en su vida? A veces lo pasamos por alto. Sí, el Señor es bueno, pero no nos ponemos a indagar, a preguntarnos qué significa, ¿verdad?, que el Señor es bueno. En Romanos capítulo 11, vamos al libro del Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia acerca de la relación entre judío y gentil en el plan de Dios. Y en el capítulo 11 de Romanos, el versículo 11, el apóstol San Pablo dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles, para provocarlos a celos. O sea, ellos fueron desobedientes en el plan de Dios, cayeron, dice, en su desobediencia. Dice, pero no cayeron finalmente para ser abandonados. Pero dice que por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A nosotros, a los gentiles. Dios tenía un pacto con Israel en el Antiguo Testamento. Era el único país, la única nación con la cual Dios había contratado este pacto. Y ahora Dios estaba alcanzando a aquellos que no eran judíos, a los gentiles, a nosotros. Y la salvación vino, dice, porque ellos fueron desobedientes para provocarlos a celos. Y el verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y ahí está hablando acerca de Israel siendo un árbol, ¿verdad?, con ramas. Y dice, si las ramas, ¿verdad?, fueron desgajadas
Y tú, hablando a los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz? Dios es la raíz. Y nosotros somos las ramas, dice Pablo. Los judíos eran las ramas originales y fueron desgajadas, fueron cortadas. Dice, no te jactes contra las ramas, contra aquellos que han caído por desobediencia. Dice, porque la raíz es la que te sostiene a ti. Verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas o cortadas, para que yo fuese injertado. ¿Por qué se desgajaron? ¿Por qué se cortaron las ramas originales? ¿Por qué? Por incredulidad. Por su incredulidad, dice el Señor, fueron ¿qué? Cortadas o desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas o no te jactes, sino que, ¿qué dice? Teme. O sea, en temor de Dios. Porque si Dios, note, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice esto. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, si Dios no perdonó a las ramas con las cuales, o al pueblo con el cual él tenía un pacto, no lo tenía con los demás, tenía con el pacto con la nación de Israel. Si Dios, dice, no perdonó las ramas naturales cuando ellos desobedecieron, cuando ellos estuvieron en la incredulidad, a ti tampoco te perdonará. O sea, está haciendo este argumento. Si aquellos con los que Dios tenía un pacto, ellos desobedecieron y ellos fueron incrédulos y Dios los cortó, tú que no tenías pacto, ¿cómo crees que Dios va a tratar contigo si tú haces lo mismo que ellos hicieron? Entonces dice, y considera esto. Mira pues, verso 22, ¿la qué? La bondad y la severidad de Dios. Entonces dice, no, si Dios no perdonó las ramas naturales, ten cuidado, pero considera esto mejor. Mira esto, mira pues, pon atención. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron en desobediencia, en incredulidad. Pero la bondad para ti. La bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, porque Dios ¿qué? Él no hace excepción de personas. Dios es el mismo. Dios es justo enteramente. Dios es recto enteramente. Entonces tenemos nosotros que considerar esto porque el apóstol Pablo nos llama, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a mirar esto. La bondad y la severidad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dígalo conmigo. Dios es bueno. Pero Dios también es severo. A ver, dígalo. No nos gusta oír eso, ¿verdad? Dios es severo. Dios es bueno, pero Dios también es severo. Y estas dos cualidades de Dios, su bondad y su severidad, aparecen juntos aún en la economía de la gracia. Ambos tienen que ser reconocidos juntamente si nosotros vamos a tener una mirada correcta de Dios. Hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no tienen la menor idea quién es el Dios en el cual ellos dicen creer. Hay muchas ideas locas que abundan en el mundo hoy y aún hasta entre los cristianos. Hay mucha confusión acerca de Dios. Pero ¿qué es la raíz de esta confusión? ¿Cómo es que la gente ha llegado a pensar que Dios solamente es bueno? Que Dios no tiene ninguna otra característica, que a Dios no le importa cómo vivamos, que a Dios, ¿verdad? No le interesa porque Él es bueno. Y la gente tiene sospechos religiosos que ellos, ¿verdad? Hablan o dicen, pero no reciben su enseñanza de Dios, de la palabra de Dios.
solamente, como digo, son sospechas religiosas que, bueno, yo creo que Dios es así, Dios es bueno en todo y para todos. Y luego también la razón por la cual ha habido confusión es por la creencia de algunos que todas las religiones son iguales, todas las religiones son equivalentes. Entonces dicen, no importa uno lo que crea, porque Dios existe en todos los lugares, Dios existe en todas las religiones y todas las religiones tienen un paso a Dios. Esa es una de las creencias que ha traído a la gente a una confusión acerca del Dios verdadero. La tercera confusión o causa de esta confusión es que deja la gente, escúcheme, de reconocer su propia pecaminosidad. Ya no se cree la persona pecadora, se cree, ¿verdad?, simplemente débil, como todos somos débiles. Y ya no, ¿verdad?, reconocemos la realidad de nuestra propia pecaminosidad. Así que está en nosotros, los que creemos la palabra de Dios, la Biblia. Es nuestra tarea tratar de traer a esta gente, a estas personas que creen esto, a aceptar la corrección de la palabra de Dios. Que cuando vemos o ellos ven algo en su vida que no agrada a Dios, porque la Biblia lo dice, estén dispuestos a recibir la corrección que viene de la palabra de Dios. Y mi pregunta a ti y para mí es, ¿estamos nosotros dispuestos? Porque creemos que todos tenemos la tendencia a pecar muchas veces y a desobedecer a Dios en muchas cosas. Estamos dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios. Y número 4, la gente está o tiene el hábito de separar el pensamiento de la bondad de Dios de la severidad de Dios. Estamos dados al hábito de separar estos dos y la Biblia no los separa. Por eso Pablo dice, pues bien, mira, nota bien, dice, la bondad y la severidad de Dios en su trato con el mundo, en su trato con la gente. Cuando separamos nosotros la bondad de Dios de la severidad de Dios, esto nos lleva a toda clase de error, a toda clase de falsa doctrina. Fueron los teólogos alemanes en el último siglo que infectaron la cristiandad occidental, rechazando ellos toda idea del juicio de Dios, de la ira de Dios. Estos teólogos alemanes me empezaron a traer estas enseñanzas que, ¿verdad?, se esparcieron por toda la iglesia como dije, en el mundo. Infectaron la iglesia enseñando que Dios era un Dios de amor, que Dios era un Dios bueno, que Dios no era un Dios de ira. Inclusive algunos enseñaron que Jesús en el Nuevo Testamento no era el mismo, no hablaba del mismo Dios que del Antiguo Testamento, porque Jesús hablaba de amor, hablaba de perdón. Y vemos en el Antiguo Testamento un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios de justicia, un Dios severo. Y ellos empezaron a divulgar estas enseñanzas, que el carácter de Dios era un carácter de bondad, verdad, indulgente, una bondad, verdad, tan, ¿cómo decimos?, llena de miel, que no hay ningún aspecto severo en Dios. Y si nosotros nos hemos desviado a ese camino, ¿cómo es que podemos nosotros regresar, encontrar el camino verdadero otra vez? Yo creo que la única manera de regresar es aprendiendo de las Escrituras cómo se relaciona la bondad de Dios con la severidad de Dios. Separando la bondad de Dios de la severidad de Dios, dije, es un error, es una teología falsa, es una doctrina falsa. Ahora, cuando nosotros decimos Dios es bueno todo el tiempo, esto no quiere decir que es todo lo que Dios es. ¿Sí me escuchó? Cuando decimos Dios es bueno todo el tiempo, sí, pero no es la única cosa que Dios es. A través de la divulgación de ese error,
se ha creado la mentalidad de que Dios es como un Santo Claus celestial, que para Él ya el pecado realmente no importa, el pecado no crea problemas, la expiación ya no es realmente necesaria. ¿Por qué? Porque ahora el favor de Dios a través de su bondad se extiende a todos, sean aquellos que obedecen la palabra de Dios o sean aquellos que todos desobedecen. Dios no los trata diferentes, Dios es bueno en todo tiempo. Pero la única manera, pienso yo, de salvar, si puedo decir así, y salvarnos de esta visión liberal de Dios que lo desvincula a Él de cualquier otra cosa más, solamente lo que es bueno. Queremos decir que Dios no tiene nada que ver con lo destructivo, la maldad, inclusive aún la muerte. Pero cuando decimos que Dios no está envuelto en esas cosas, decimos que Dios no tiene una relación directa con estas cosas, estamos también reconociendo, diciendo que Dios no le interesan esas cosas ya, por lo tanto Él tampoco puede controlar esas cosas. Como dije la semana pasada, si Dios es bueno, dicen la gente que ataca la cristiandad y los incrédulos, si Dios es bueno, si tu Dios es bueno, ¿por qué permite que malas cosas sucedan? Si tu Dios es bueno, ¿por qué es que sabiendo Él y teniendo el poder para parar y frenar toda la maldad en el mundo, por qué es que no lo hace? Y caen ellos en ese error, creyendo que Dios solamente es bueno. Y reitero, Dios es bueno, pero no es todo lo que Él es. Puede decir gloria a Dios. La gente que cree en un Dios que es toda bondad, todo bondadoso, pero no es severo en ninguna manera, tienden a confirmarse a una vida pesimista, a una vida sin esperanza. Y por eso, hermano, le digo esta mañana, la teología y la buena doctrina es importante. Y si nosotros no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios, no tenemos ninguna base, escúcheme, para discernir lo bueno de lo falso. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no estudiamos, y por eso la doctrina es importante, la teología, la buena teología es importante, porque nos da la base para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso. Puede decir gloria a Dios. En Éxodo capítulo 33, Moisés llega al Señor y le dice, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y se atreve a pedir al Señor una revelación de su gloria. Y el Señor le contesta en Éxodo 33, verso 19. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. ¿Qué iba a hacer? ¿Va a pasar qué? Toda mi bondad. Dice, haré pasar, aquí dice, haré pasar mi bien, pero está hablando de la bondad de Él. Esta traducción dice, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Ahora dije en unos momentitos pasados que hay algunas personas que dicen, y algunos, como dije, los teólogos, especialmente los alemanes, ¿verdad? Liberales, dijeron, Jesús es un Jesús que revela un Dios diferente del Antiguo Testamento. Por eso el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios que del Nuevo Testamento. Y se equivocan en ello, porque Jesús, hablando de Dios, habla del Dios del Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero quiero que vea aquí, que dice aquí el Señor, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, yo soy clemente con el que quiero ser clemente. Jesús dijo algo similar en su enseñanza en una ocasión. Él dijo, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Está hablando de Él. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelárselo. A ver.
Sí, al que Él quiere revelárselo, Él lo revela. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él es Dios. Y aquí el mismo Dios del Antiguo Testamento dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y yo soy clemente con el que quiero ser clemente. Ahora, todas estas cosas que acaba de decir aquí, está hablando de su bondad, pero en el capítulo 34, el verso 6, vamos al el siguiente capítulo, el verso 6, el Señor dice, y quiero aquí leer la traducción en el lenguaje actual, porque estaba comparando varias traducciones, y este me dio más el sentido de lo que está diciendo aquí. Quiero leérselo. Soy un Dios tierno y bondadoso. Note, no me enojo fácilmente, y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar. ¿Cómo está dispuesto? Siempre estoy dispuesto ¿a qué? A perdonar a quienes hacen lo malo. Esa es su bondad. Soy un Dios bondadoso. No me enojo fácilmente. Amo a mi pueblo grandemente. Mi amor es el mismo y siempre estoy dispuesto, dice Dios, a perdonar a quienes hacen lo malo. No le da gracias a Dios por eso. Esa es una bondad de Dios. Pero note aquí, sigue diciendo, habla de la severidad de Dios. Y dice, pero también sé castigar al culpable, y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. A veces no queremos leer esa porción de la Escritura porque no nos cae muy bien. Me gusta la parte donde dice que su amor es siempre el mismo, no cambia y está siempre dispuesto a perdonarnos cuando hacemos lo malo. Sí, porque Dios es bueno. Pero su severidad, juntamente con su bondad, no son aspectos contradictorios. Son aspectos y características complementarias. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Ama a sus hijos? ¿Algún día el tiempo ha sido severo con ellos? ¿Por qué? Porque se portaron mal y porque los ama. Todo esto que está hablando aquí, su fidelidad, su amor, su disposición a perdonar todo lo que hacen lo malo, castigar al culpable, no permitirle, ¿verdad?, al culpable que salga con la suya. Todas estas cosas constituyen la bondad de Dios, que Dios le dijo aquí a Moisés en el capítulo 33, verso 19, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Entonces, cuando nosotros consideramos la bondad de Dios, tenemos que tomar estos aspectos de Dios en cuenta. ¿Puede decir amén? Porque si no, estamos hablando de un Dios totalmente diferente. Dios habla aquí, dice, dice, soy tierno y bondadoso. O sea, no solamente bueno, sino bondadoso. O sea, abundo en la bondad. Otra palabra que expresa la bondad de Dios es la palabra generosidad. Dios es muy generoso. Dios es bueno, puede decir gloria a Dios. Los teólogos de habla latina usaban una frase, ultra bonus. Completamente, extremadamente bueno hacia aquellos específicamente que no merecen la bondad de Dios. Y Dios muestra esta bondad en una generosidad, en una abundancia de generosidad. Ahora, los teólogos de la Reforma usaban la palabra del Nuevo Testamento, que todos sabemos, es la palabra gracia. Puede decir gracia. Y ellos usaban esta palabra para definir más bien todos los actos de Dios, todos los actos de la generosidad de Dios, todos los actos de la bondad de Dios. Y por lo tanto, los teólogos de la Reforma hicieron una distinción
en la gracia de Dios, que lo vemos en la Escritura, y quiero mostrárselos esta mañana. Hicieron la distinción entre la gracia común, a ver, diga conmigo, gracia común, y la gracia especial. La gracia común y la gracia especial. La gracia común, dijeron los teólogos, ¿verdad?, reformados, es la bondad de Dios, la generosidad de Dios hacia la creación y toda su creación. La gracia y generosidad y bondad de Dios se muestra en la manera en que Dios preserva toda la creación, todo aquello que Él ha creado. Todas las bendiciones que nosotros disfrutamos en esta vida son parte de la generosidad, la gracia que Dios comparte con todos en todo lugar. Esa es la gracia común. Pero dijeron, hay otra parte de la gracia que la Biblia habla muy claramente, y es la gracia especial. Esta es la gracia que se manifiesta, ¿verdad?, en la economía de la salvación. Y hay el contraste entre estas dos divisiones o distinciones de la gracia de Dios. El contraste de estos dos, y quiero que me escuche para que no se le pase. Todos beneficiamos de la gracia común de Dios. A ver, diga todos. Los salvos y los no salvos. Todos beneficiamos de la gracia común que Dios tiene para toda la creación, en la preservación de todas las cosas y las bendiciones de la vida. Todos participamos de la gracia común. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 5, el verso 45. Vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Cuántos malos tenemos aquí? Nadie quiere levantar la mano. ¿Cuántos buenos tenemos? A ver, si estamos en Cristo, ¿eh? A ver. Él hace, ve el sol, dice, Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Cuando usted se levantó en la mañana hoy, usted recibió la bendición de la luz del sol, pero su vecino quizá que no conoce a Cristo, ellos también se levantaron y dijeron, qué bonito sol, qué bonito día. Porque Dios tiene gracia, generosidad, bondad hacia los buenos y los malos. Y dice también, y hace llover sobre los justos y también sobre los injustos. Y yo digo, si usted tiene un jardín y ama a Dios, Dios le manda agua para que todo su jardín, ¿verdad?, sea refrescado. Pero también lo hace con sus vecinos que no conocen al Señor. Ellos también reciben la bendición de la gracia y la bendición de Dios, de la lluvia, dijo Cristo, porque Dios es bueno. Pero no todos, escuche bien, benefician de la gracia especial, porque esa gracia es para los salvos, es para aquellos que son los hijos de Dios. Y la Biblia hace estas distinciones, y la manera que podemos hablar de esto bíblicamente es así: Dios es bueno con todos, diga con todos, pero solo en ciertas maneras. Dios es bueno con todos, pero en ciertas maneras. Pero Dios también es bueno con algunos en todas maneras. ¿Quién es eso? Los creyentes, sus hijos. Con algunos, aquellos que son salvos, aquellos que están en Cristo. Se lo repito otra vez: Dios es bueno con todos en ciertas maneras. La gracia común. Pero Dios es bueno con algunos en todas maneras. Y yo le doy gracias que soy uno de aquellos algunos. Yo beneficio de la gracia común de Dios, pero por ser hijo de Dios, y si usted es hijo de Dios también, usted no solamente beneficia de la gracia común, sino de la gracia especial en todas maneras. En el libro de Salmo, el capítulo 145, quiero mostrarle en la escritura una cosa, es decir, como le dije, cualquiera puede proclamar una cosa, pero es verdad. Realmente la Biblia dice, pastor, lo que usted ha enseñado, y quiero mostrarle algunas escrituras, podríamos tomar tiempo para detalladamente considerar muchas, pero solamente como ejemplos.
la generosidad de Dios, la bondad de Dios en las bendiciones naturales. Esta es la gracia común. En el Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová con los cristianos. No, bueno es Dios ¿con quién? Con todos. Ahora escúcheme, lo que le acabo yo de explicar. Algunas personas van a la Biblia y dicen, no, pastor, eso no es verdad, porque la Biblia dice que Dios es bueno con todos. Sí, y le acabo de explicar cómo es. En la gracia común, Dios es bueno con todos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Así que aquí vemos que en la gracia de las bendiciones naturales, Dios, Jehová, es bueno con todos. Y sus misericordias sobre ¿cuántas de sus obras? Todas sus obras. Y usted es parte de esa obra. Su vecino que no se conoce a Cristo es parte de la obra de Dios. Dios los creó, ¿sí o no? Así que Dios es bueno en lo que concierne la gracia común, con todos. Ahora vea el versículo 15. Dice, los ojos de todos esperan en ti, hablando de Dios, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Nota el versículo 15. Dice, los ojos de todos que esperan. ¿A quién le gusta comer? A ver, ¿le gusta comer? Román no levantó la mano. A ver. ¿Nos gusta comer, sí o no? Dice, a todos les das su comida a su tiempo. ¿A quién le da? A todos. Dios no nada más le alimenta a los hijos de Dios. Dios no alimenta a los creyentes. Porque Él es bueno con todos. Su gracia, su misericordia, su bondad es para con todos. Y una parte de esa bendición, escúcheme hermanos, es la comida que usted come todos los días. Y dice, y tu mano la abres y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Sabe usted cuando se levanta en la mañana y sale el solecito y usted siente el calorcito? Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Es una bendición del cielo. Conozca usted o no conozca a Dios, Dios hace subir su cielo sobre justos, injustos, buenos y malos. En Hechos capítulo 14, Pablo hablando acerca de Dios que él está predicando, dice en el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Note esa palabra. Dios no se dejó a sí mismo sin dar ¿qué? Testimonio. ¿Haciendo qué? ¿Qué hace? Bien. ¿Cuál es ese bien? Bueno, nos da lluvias del cielo. A veces decimos, ay, va a llover. Gracias a Dios. Que Él va a regar la tierra. Que Él va a regar nuestro jardín. Pero nos incomoda porque, ay, es que íbamos a ir el día de campo y ya nos arruinó Dios el día. De veras. Dios le dio lluvia. Es bondad de Dios. Es bendición de Dios. Y dice, nos dio lluvia del cielo y tiempos ¿qué? Fructíferos. Llenando de sustento o de comida y de alegría nuestros corazones. ¿No le da gracias a Dios que tiene que comer? ¿Y cuántas veces comemos porque estábamos, verdad, tanta hambre y luego comimos y nos sentamos ahí bien rico, verdad? Ay, qué rico comí. ¿Sabe qué es? Es la bondad de Dios. Y usted debe darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso que usted siente en su corazón y usted siente en su estómago y ese alivio, ay, se me quitó el hambre, gracias a Dios. Ay, qué rico comí. Es el testimonio a usted que Dios es bueno. Porque ¿sabe usted cuánta gente hay que no tiene que comer? Y nosotros vamos al H-E-B, está lleno de comida. Y lo traemos a la casa y lo hacemos y lo comemos y a veces ni gracias damos. Señor, perdónanos. Él nos da testimonio de que Él es bueno. Nos da sustento, comida
y alegra nuestros corazones. El punto que el salmista está haciendo, hermanos, es que porque Dios es soberano, escúcheme, porque Dios está en control de todas las cosas en el mundo, cada placer, cada comida, cada posesión, cada rayo del sol, cada momento de salud y seguridad, todo lo que enriquece su vida es un regalo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios por las cosas que acabamos de leer? Estaba preparando esto y me vino un canto muy antiguo que cantábamos cuando éramos jóvenes en la iglesia donde íbamos. Y esas son algunas de las palabras. Quizá usted lo ha escuchado. Cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Bendiciones, cuenta y verás, bendiciones que recibirás. Bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Sientes una carga grande de pesar, es tu cruz pesada para aguantar. Ve tus bendiciones, cuenta y verás cómo aflicciones quedarán atrás. Bendiciones, cuenta y verás, bendiciones que recibirás. Bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. Te reto esta mañana, hermano, a que tú hagas una lista de todas las bendiciones comunes y especiales que Dios te ha dado. Doy gracias que hoy me levanté de mi cama y pude respirar profundamente, porque hay algunos que no se levantaron y no pueden respirar bien. Y doy gracias a Dios que tengo comida para comer. Doy gracias a Dios que tengo fuerzas en mis piernas para caminar y fuerzas en mis brazos para trabajar. Doy gracias a Dios porque tengo un hogar donde vivir, comida que comer. Doy gracias a Dios porque tengo hijos preciosos que Dios me ha dado más de lo que merezco. Doy gracias a Dios por los animalitos que me ha dado, que de hecho tengo que alimentar todos los días, pero me traen gozo a mi corazón. Doy gracias a Dios porque tengo coche en que moverme, zapatos para no caminar descalzo. Yo le reto porque cuando usted empiece a notar, se va a dar cuenta cuántas bendiciones de la mano de Dios usted ha recibido. ¿Y qué hacemos nosotros en vez? Nos quejamos. Nos quejamos porque pensamos que no tenemos suficiente o lo que otros tienen. Esas son las bondades de las bendiciones generales que Dios nos da. Pero también Dios nos ha bendecido a nosotros con bendiciones redentoras. La bondad de Dios hacia sus hijos,
la gracia especial. En el Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, dice el salmista, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Qué decimos los redimidos de Jehová? Dice, díganlo. ¿Qué decimos? Que Jehová es bueno y para con nosotros su misericordia es para siempre. Note, la misericordia de Dios no es para siempre para aquellos que no conocen a Dios, porque es una gracia común y temporal. Pero para nosotros su misericordia es para siempre. Y por eso digo yo, Señor, tú de veras eres bueno para conmigo. En el Salmo 100, el verso 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Por qué entramos y alabamos? ¿Por qué traemos a Él acción de gracias? Verso 5. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por las generaciones. Tenemos acceso a la verdad de Dios porque Él ha abierto nuestros ojos para ver qué bendición de un Dios bondadoso para sus hijos. Y luego en Primera de Pedro, no tengo tiempo para leer el Salmo 107, pero se lo voy a encargar como tarea este día. Quizá cuando vaya a comer y se siente con su familia, abra su Biblia y lea el Salmo 107. Y pregúntese de lo que David escribió ahí. ¿Cómo se relaciona mi vida en relación a lo que David dice aquí? Porque David habla de, que nosotros alabemos al Señor por su misericordia y por su bondad. Léalo todo el Salmo 107 y va a ver ahí las diferentes liberaciones que Dios trae al pueblo porque Él es bueno. Pero aquí en el Salmo en 1 de Pedro capítulo 2 y el verso 1 dice, desechando, Pedro dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Está hablando aquí a quién, a los redimidos, a los creyentes. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad o la bondad del Señor. Quiero hacer esta observación aquí. Dice que como niños, decíamos que la leche espiritual, para que por ella podamos crecer para salvación. ¿Sabe que Dios es bueno y que nos ha dado lo que necesitamos para crecer en nuestra salvación? Dios es tan bueno que Él nos ha dado que el alimento, la leche, y no solamente ha dado la provisión, sino que ahora, escúcheme, nos ha dado el deseo. El hecho de que yo tengo deseo de Dios es la bondad de Dios en mi vida. Es el testimonio de que Él está conmigo. Y dice, deseamos la leche espiritual para que podamos crecer en la salvación. Y note lo que dice el verso 3. Deseamos esta leche si es que habemos probado o gustado la bondad del Señor. Si usted ha probado la bondad del Señor, si usted ha probado, ¿verdad?, la benignidad del Señor, ¿qué es el resultado de ello? Bueno, uno de ellos es que usted tiene deseo por las cosas de Dios. Porque escúcheme, hay mucha gente que no tiene ese deseo. Y usted los ve y dice, ¿y por qué no quieren acercarse al Señor? No tienen ese deseo, escúcheme, pero usted lo tiene. Y por eso usted debe de dar gracias a Dios y decir, Señor, te bendigo porque tú me das el deseo para crecer en mi salvación. La gracia especial que algunos participan de todas maneras. Quiero terminar en el Salmo 107. Bueno, tengo una escritura más, no quiero dejarla fuera antes de terminar. Salmo 107 dice, el verso 43, Salmo 107, 43 dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Es el salmo que le acabo de decir que lea. Pero termina con esa pregunta, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Quién es sabio?
El que guarda estas cosas. ¿Quién es el sabio? El que guarda estas cosas, dice, entenderá la misericordia de Dios, entenderá la bondad de Dios, entenderá la gracia de Dios. Quizá a lo mejor usted no está seguro dónde usted está con Dios. Pero hoy este Dios bueno le llama a clamar, a invocarle a Él. En Romanos 11, el verso 20. Y si usted no está seguro, le digo esta mañana que nos está viendo también por allí de su hogar. Si usted no está seguro de cuál es su posición en relación a Dios, yo le reto esta mañana a considerar algo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 11, donde empezamos este mensaje. En el verso 20, Romanos 11, 20. Aquí estaba otra vez Pablo hablando entre el trato de Dios con los judíos y los gentiles. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, o sea, los judíos. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y mira pues, considera, dice Pablo, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, dice, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí Pablo llama a cada uno a considerar la bondad de Dios, pero también no hacer un lado la severidad de Dios. Y te llama a ti, nos llama a cada uno de nosotros, si no estamos seguros en dónde estamos en nuestra relación con Dios. El Salmo 86, 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y en esta mañana, si usted está aquí en el santuario o ahí viendo por video, Dios te llama a ti a invocar su nombre, a echar mano a la bondad de Dios, echar mano a la misericordia de Dios, porque eres bueno, dice David, y eres un Dios perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Padre, te doy gracias en este día, en medio de este pueblo y aquellos, Señor, que nos ven por video. Aquellos, Señor, que no saben dónde están en este momento en relación a ti. Si están, Señor, bajo tu bondad o están viendo y esperando la severidad de un Dios justo que castigará el pecado y la maldad. Señor, nos humillamos delante de ti ahí donde tú estás. Dile, Señor, reconozco que tú eres bueno, pero también que eres severo. Y eres bueno y listo y presto para perdonar. Señor, te pido, dígale dónde está, perdóname. Yo quiero, Señor, echar mano de esa bondad tuya. Dios, me arrepiento de todo mi pecado y en este momento, Señor, te invito a que tú vengas a mi vida. Ven, Señor, transforma mi vida, cámbiame, hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Y para todos nosotros los que ya te conocemos, levantamos nuestras manos aquí en este lugar y ahí donde tú estás y le decimos, Señor, gracias. Gracias por que tú has dado testimonio a mi vida de toda la bondad, Señor, que a veces me olvido, que a veces paso por alto, que a veces no paro para meditar cada una de ellas. Y Señor, cuando lo hacemos veremos cuán grande es verdaderamente tu bendición sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Padre Santo, toca cada corazón. Recuérdanos que tú eres para nosotros. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque eres bueno para tu pueblo en todo tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo en tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios.